Tenía talento, podría decirse. No es que fuera particularmente bueno en algo como burdamente se piensa lo del talento. Era que sabía interrumpir lo rutinario. Apostató los días como semanas por parecerle repeticiones propias del más minucioso aburrimiento. Pensé, se le habrá hecho una obsesión innovar cada hora. Una tarea sin reposo, le dije. No, una tarea sin origen ni destino, contestó. La historia no es más que cabos sueltos, un rompecabezas, pero su peso anímico es otro, asistir a la obstinación de una fábula, una moraleja. Su prisa chocaba con la mía. En mí, los días se precipitaban con su angustia de hacer una fila y cobrar por ellos. El oficio de facturar el tiempo estaba lejos de mi atrevimiento. El calendario se hizo rancio en mi cabeza. Después de todo, mantenía mis nudos sociales. Pero él repudió ese tipo de sobornos. Minó su cama y desaprendió el tiempo. Ese era su talento, por decirlo de algún modo. Una habilidad intangible sin sociedad que le estorbara. La humanidad no es más que una extravagancia crónica, pero impracticable, me dijo. Y amplió. En mi tiempo solo está lo que me urge. Eso es todo. A una cierta capacidad de juego le corresponde una cantidad de placer, pero a los lúcidos no les será dado reaccionar, porque ellos no son más que un análisis que estropea su propia imaginación. Por eso, no hacen otra cosa que hablar, mientras observan cómo se desploma su conjetura apenas se soplo. Hacen cálculos con el miedo, cavilan bajo el peso de una estructura. Apenas dijo esto, se fue. Dejé de hablar de una vida. Tampoco hay jueves o domingos, sino ensayo, tanteo, talento. El texto que acabo de leer es el poema homónimo del libro Pero Nadie de Adán Ajus. En esta ocasión Diletante preparó una serie de preguntas en las que Adán nos explica un poco más a detalle todo el proceso de construcción de este libro, el proceso creativo detrás de los poemas, la selección, la edición y el tiempo que ha tomado que este libro se materialice y pase de ser simplemente ideas al ejemplar físico que en la actualidad pues ya está disponible. Muchas gracias por escuchar Diletante. Muchas gracias a Dan por las preguntas que nos responde, por contarnos sobre su libro. Espero que les vaya muy bien hoy. Cuídense y tomen algo rico. Frente al animal mi desventaja es el juicio. Tic, inauguro, tac, clausuro, tic-tac. Escupe reloj, terquedad silábica, tic-tac. En mi carne no gobierna la calma, tic-tac, tic-tac, solo la crueldad pide vivir. Hola amigues, ¿qué onda? Ojalá que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos acompaña Adana Hus, quien hablará con nosotros en esta ocasión sobre uno de sus libros, publicaciones más recientes. Él se dedica a la filosofía en general, pero en esta ocasión a la poesía. Y supongo que cuando no se trata de filosofía, todo se trata de poesía o una dialéctica similar o el pan. Que coexisten alrededor de su vida cotidiana, de su día a día, y estoy muy contenta. Adán es una persona que justo conocí este año y que hemos compartido muchos momentos a lo largo del año, lo cual ha sido muy bonito casi siempre o siempre. Y, y y pues bueno. Me gusta el casi siempre. Es muy prudente meter un casi Sí, por cualquier cosa. ajá, es como, bueno, cuando no, pues las otras veces sí lo compensa. Hola Dan, ¿cómo estás? Hola, pues bien, me gusta el exabrupto del casi, porque
Me parece como una prudencia, una cautela que hay que tener, ¿no? Para que no todo sea Perfecto. completamente como decimos que es. Exacto. Entonces, bueno, me gustó. Adán hace aproximadamente un mes presentó su libro en un espacio que se llama El Predio, algo así me cuentan que se llama. ¿Dónde? Es un patio, el patio de ahí de Obscura. Ah, ok. Como que le llaman a todo ese lugar Ujú. El Predio, nunca supe por qué. Yo tampoco. Porque al ser un predio. Tiene Pues, más cara de cancha de básquet que de algo. ajá, es como un patio en un edificio un poco actualmente usado como un centro cultural en el corazón de la ciudad de Toluca. A una media cuadra de rectoría de Wemex. Exacto. Y esta presentación del libro pues fue como la presentación oficial, digamos. Esta publicación, tengo entendido que tú tienes publicaciones anteriores, ¿no? Sí. Pero no de poesía, ¿o sí? Colectivas de poesía 3 y de filosofía, pues hay un libro que se publicó en 2008, que es el resultado de una investigación en Oaxaca, Ok. artículos y capítulos de libros que se publicaron en Guadalajara y en Uruguay. En Wow. Uruguay con ocasión de un coloquio, seminario, no recuerdo ahora, sobre Foucault y el psicoanálisis, en Guadalajara sobre el trabajo de Alfonso Ibáñez, que era un profesor peruano que dio muchos años filosofía en el ITESO, en Guadalajara, Ok. que fue mi profesor justamente en filosofía, y en la UDG. Entonces a su muerte hicieron una recopilación de su trabajo. A mí me tocó recopilar un poco parte de sus intereses en torno de nuevos imaginarios, ¿no? Justo la labor intelectual de Adán está muy enfocada al estudio e investigación filosófico, pero pues en esta ocasión es como ver la otra cara, ¿no? La cara poética que también obviamente creo que puede o no estar sesgada por estos intereses o esta parte filosófica de su persona, por llamarlo de alguna manera. Pero la primera pregunta o como me gustaría que abriéramos esta conversación es que tú nos cuentes un poco por qué poesía, o sea, por qué la poesía. Cuando desde la lógica, pues muchas veces la poesía carece de esa racionalidad o de esa labor argumentativa. Sí, o sea, a pesar de que existen todas estas figuras retóricas que en sí ya retratan una parte de la lógica, yo creo, una de esta lógica del lenguaje o de esta abstracción consciente del lenguaje, ¿qué es lo que a ti te llevó a involucrarte desde lo poético con la vida? Cronológicamente diríamos que lo primero que aparece, ya que lo pones así, filosofía y poesía, creo que cronológicamente primero aparece la poesía. Probablemente con no muchos meses de diferencia, pero probablemente la poesía se la debo a uno de mis tíos, que era el que me daba a leer todo lo que leí en la infancia, porque él me proveía, por ejemplo, de fábulas, cuentos, poetas, e incluso fue el primero en acercarme a un texto de filosofía. Mi tío Humberto básicamente estudió hasta cuarto de primaria, pero él hubiera tenido como deseo de estudiar muchísimas cosas. Pensemos que estamos hablando de una época en la que estudiar una carrera universitaria no era común. O sea, estamos hablando de México de los 70s, entonces él básicamente se dedicó a trabajar. Pero pues ya creciendo él se dedicó más bien a leer por su cuenta, fue muy autodidacta, entonces él siempre estaba rodeado de muchos libros. Okay. Entonces con él leí por primera vez a Kant, La crítica de la razón pura, casi con medio año de diferencia de cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, poesía como tal. También con él, probablemente, pues mis primeros acercamientos a la poesía fueron con Pellicer, ¿no? Oh. Y Rosario Castellanos, etcétera. Entonces, cronológicamente primero aparece la poesía, digamos, un poco para referirnos a los hechos o cómo empieza esa convivencia.
Y ahora hagamos un poco de reelaboración en retrospectiva. O sea, porque también esto es muy interesante. La memoria poética eh, muchas veces contradice los hechos y no tiene intención de reproducirlos fielmente, sino siempre acercarse a ellos de una manera no que dejen de doler, sino cuya aproximación a los hechos que supuestamente estamos tratando de rehacer, puede ser un desamor, un olvido, una muerte, qué sé yo, digan algo más sobre la vida, ¿no? Entonces, probablemente empiece por ahí la cuestión, o sea, yo no me era consciente en ese momento de ese entonces, pero sí hubo algo que me llamó la atención, que si tú lo quieres ver así, o sea, a los 3 años no puedes hacer esta elaboración, digamos, pero probablemente la filosofía tenga una vocación más como, sí, de impugnar ciertas definiciones, pero también como custodiar ciertas definiciones, ¿no? Sí, claro. En cambio, la poesía, ¿no? La poesía es antimetafísica en el sentido de que justamente lo que parecía que tenía una definición no la tiene. Y es lo más interesante que pude haber encontrado en ese sentido. Entonces, hice muchísimas cosas en cuanto a poesía como tal, comprarme un montón de libros, consumirme acercarme, perdón, a las publicaciones del Fondo de Cultura Económica, pero más bien sobre Conaculta y lo que era Tierra Adentro, el programa de Tierra Adentro, que era pues un programa de publicaciones a nuevos poetas, gente que pues básicamente comenzaba en la poesía y el intento de entrar a lo que era la Fundación para las Nuevas Letras Mexicanas, que se separaba de lo que venía siendo pues los fondos de cultura, de fondo de creadores y artistas. Exactamente, y la idea era básicamente abrirse a nuevos escritores. Era mi oportunidad ahí, pero pues no quedé y después me fui a vivir a Guadalajara, a estudiar filosofía, entonces ahí también se fueron definiendo cosas. Pero sí, si lo quieres ver así, pues sí, o sea, ya había venido haciendo cosas con la poesía desde hace muchísimos años, estamos hablando antes del 2000, ¿no? Entonces, sí, la cuestión va hacia allá. Pero a los 3 años probablemente lleno el primer cuadernillo de algo que parecían notas poéticas. Se lo quedó una noviecilla de entonces. Noviecilla me refiero por la edad. Qué romántico. No, se lo quedó, no era para ella, pero se lo quedó. Eran como las primeras anotaciones. Las temáticas de entonces tenían que ver básicamente como con ciertas nostalgias de personas que para mí eran importantes y que fui perdiendo, porque probablemente la primera persona importante para mí que pierdo es hacia los 3 o 4 años que tengo conciencia yo de eso, de haberme separado de alguien que para mí era importante, ¿no? Entonces, me acuerdo que algo había de eso ahí, ¿no? Como, no sé, merodear lo innombrable de la muerte, supongo. Justo en alguno de los fragmentos de tu libro, es que, bueno, está dividido en 7 apartados y creo que es en el segundo, el de que habla un poco sobre el tiempo. Oficios temporales. Ajá, oficios temporales. Me parece curioso esto que dices como merodear la muerte, porque creo que justo desde mi lectura ocurre algo así, ¿sabes? Como que las palabras sirven para nombrar todo lo que rodea, pero es que a mí antes de preparar pues este diletante sí se me hizo difícil, ¿no? Porque dije, ¿cómo vamos a hablar de lo poético? Cuando lo poético a veces suele o ser muy rebuscado para dar estas palabras a lo que es difícil de nombrar, o pues es como, también existe esta otra idea como de que a veces
en cuanto lo nombras es como si rompieras algo que no se debía romper de lo que estás percibiendo, sintiendo. Entonces sí, como que creo que eso es algo curioso de la poesía, ¿no? Que si bien todos tenemos este sentimiento, estas sensaciones, esta percepción de lo que nos rodea, no en todas las personas surge esta, no sé tú cómo lo llamarías, necesidad, eh, oficio, pasatiempo, compulsión, o sea, hay como tantas maneras de nombrarlo como estilos en la poesía, ¿no? Creo. Es algo curioso esta relación que incluso cada persona establece con la poesía de su vida, con la poesía de su cotidianidad, de su existencia. Pues a pesar de ello, creo que nunca, siempre se agradece, ¿sabes? Como al menos yo siempre agradezco este ejercicio de lo poético, porque curiosamente ahorita que lo dices, yo también tuve mi etapa de leer mucho las publicaciones poéticas de Tierra Adentro, ¿no? Que creo que generalmente eran impresiones o de premios de poesía de los diferentes estados de la República Mexicana, o a veces sí eran como proyectos de la Fundación para las Letras Mexicanas. Foncas casi no recuerdo haber leído, pero a mí también me resultaban ejercicios muy interesantes, no todos. Admito que sí, también era una cuestión de conocer, bueno, creo que justo eso, era un panorama muy extenso de ejercicios en torno a lo poético, donde no siempre encontrabas algo que llamara tu atención, porque había también muchos estilos, muchas ideas de lo poético, muchas maneras de llevar a cabo la poesía, digamos, y, y también pues ahí ya creo que se iba como viendo un poco más estos sesgos poéticos, como hacia dónde cada persona proyecta su escritura, ¿no? Que pues en tu caso o en el caso de las poesías, los poemas, los textos, no, no son textos. Eh, sí, los poemas que componen pero nadie, creo que es curiosa como bueno, desde mi percepción, es curioso como la manera en que se mezclan diferentes facetas. Yo lo veo así porque son diferentes facetas de Adán, o como de quien escribe, del sujeto lírico, para no Claro, atribuirte a ti todos estos ejercicios. hay una distancia entre el sujeto lírico y pues el sujeto biográfico, ¿no? Por así decirlo. Ajá, Porque pues probablemente en ti surja una intención, pero esa intención se va volviendo una intención estética que después encuentra una formalización en el lenguaje y hay una situación que te está sucediendo de manera pulsional, libidinal, vital, qué sé yo, pero que después se entra en estos formatos sociales como el lenguaje, ¿no? El lenguaje es un hecho social, entonces pues ahí vas encontrando la sintaxis para tratar de merodear esto que decía que finalmente siempre queda por fin como un hueco. O sea, yo tengo una experiencia del lenguaje como no es para mí como una materia prima, como muchos piensan, como si el lenguaje ya estuviera ahí las estanterías de las palabras y entonces empiezan a tomar las palabras que fueran pertinentes. Creo que no es así. Tampoco creo que el lenguaje sea un destino, como si todo aspirara de alguna manera a ser nombrado. Más bien para mí es como una especie de sensación de estar siempre centrifugado, o sea, como violentamente expulsado ujú, de la suposición de que hay un centro, ¿no? claro. Entonces, ese centro, digamos, siempre queda vacío y esa forma marginal de estar posicionado respecto de eso es donde uno va encontrando ciertas sintaxis, sentidos, palabras, Juegos ya incluso, ¿no? de manera ya más bien marginal o hasta cierto punto cuando lo puedes hacer, ciertos horizontes de comprensión. Pero es una experiencia más marginal
que haber dado en el clavo de algo, ¿no? Entonces, por suerte, la suposición del centro siempre queda desierta. ¿Tú crees que en la poesía... Es que, ¿sabes? Pensaba en esta cosa de Malarmé, de la página en blanco, Ujú. y cómo las posibilidades se vuelven no infinitas, pero una vez que hay una página en blanco es como que no hay límites de lo posible y incluso esta cuestión social del lenguaje se desdibuja un poco, como que todo está sujeto a pues al impulso del momento en el que escribes o del sentimiento con el que llevas las palabras a su dimensión real. Es muy nietzscheano probablemente la idea de pensar el lenguaje como un impulso nervioso, ¿no? Como, o sea, decimos cosas por miedo a veces al silencio, ¿no? Pero pienso más bien, lo que me deja tranquilo siempre es, probablemente la trayectoria de José Emilio Pacheco me parecía muy loable en ese sentido, de que Pacheco es deudor de una tradición poética que ve al poema como algo eh, Cotidiano. no, no, sino más bien como algo provisional. Es una versión provisional siempre que puede reescribirse. Ok. Y ahí probablemente está lo interesante de la escritura, que probablemente para muchos, sobre todo cuando te encuentras gente que está comenzando a escribir, como que sus primeras escrituras las sienten muy definitivas, pero te vas dando cuenta que en realidad la escritura siempre sucede en la reescritura, ¿no? Cuando eres capaz de más bien seleccionar lo que no había que decir, ¿no? Como resignar muchísimas cosas, porque a veces uno está con la tentación de eh, como condensar muchísimas cosas, incluso lecturas o exhibir lecturas, y eso no importa, muchas veces incluso la página en blanco debe quedar en blanco, y en ese sentido, por ejemplo, tan es así que a mí no me dio miedo la página en blanco, porque el título de este libro se llama Pero Nadie, y Pero Nadie es una página en blanco. Sí, sí, la leí. Justo, es un Pero Nadie queda, Pero Nadie no es un verso, no puede ser un verso, es un... Es una nota al pie de página. o sea, Pero Nadie es, o sea, si tú analizas gramaticalmente Pero Nadie, lo que tienes es una conjunción adversativa. Pero, Ajá, el pero y nadie como un pronombre impersonal, ¿no? ok. Eso es el título. Y ahí lo dejas. O sea, gramaticalmente es un capricho de ponerlo flotando ahí sobre la página en blanco y abajo lo que existe es un relato, ¿no? Ni siquiera es un poema, no es una prosa poética, sino es un relato. Entonces son de esas cosas donde uno se atreve más bien a jugar, como hacer estas pequeñas transacciones con el lenguaje para intentar aproximarte a algo, ¿no? Entonces, y justamente es intencional que esa página hubiera quedado en blanco. Ahora en el formato media carta se nota menos, pero cuando tú lo escribes originalmente en un tamaño carta, el relato te queda abajo nada, o sea, es nada. Acá quedó ocupando una buena parte de la página porque pues hay que ampliarlo editorialmente, pero era en sí una página en blanco. Y hay otra cuestión interesante que sucede con el poema que decíamos es como tiene esta provisionalidad Ajá. de que también no aspira a nombrarlo todo, sino que aspira probablemente a dar cuenta de ciertos momentos. Entonces cuando te das cuenta de esto, pues básicamente trabajas con esas pequeñas marginalidades, ¿no? Es como la sensación de estar atisbando algo, como te voy a decir un poquito mi sensación a veces en cada poema. No, no todos, pero a veces tengo esta sensación a la hora de escribir, como si te pararas de puntitas frente a un precipicio, ¿no? Claro. Am, es que sí lo entiendo y es lo... Eso es a mí algo que me gusta mucho de la poesía, que aparte de ser multiforme, muchos la denominan incluso
O sea, no quisiera que esto cayera como en la cuestión de los clichés de lo poético y qué es más poético que otra cosa y así, ¿no? Sino, pues sí, una cuestión de que en sí, pues la poesía significa crear, ¿no? Y puedes crear desde cualquier lugar donde tú creas que es posible crear algo. Y no sé, o sea, me dices esto de estar al borde de un precipicio, a veces pues las cosas se sienten así, a veces también existen como estos poemas más contemplativos, que creo que también en Pero Nadie hay estos poemas, y creo que eso me refiero con que es multifacético, ¿no? Como que no solamente es un momento, una faceta, una manera de ver las cosas, y eso también creo que enriquece mucho la lectura, de que puedes leer cada fragmento en diferentes momentos y puedes entender pues esta cualidad, si no caleidoscópica, pues este cambio constante del que está hecho la vida, ¿no? Como... Bueno, pero creo que hacia allá apunta la vocación poética de la poesía. O sea, la poiesis finalmente es retar a ver si se puede, si puede ser de otro modo. Ese es el punto. O sea, cuando yo te digo estar de puntitas frente a un precipicio, no significa que te vas a aventar. Quiero decir, como frente a algo que parece que hasta ya te empujó la experiencia, ¿me Ujú. explico? Hasta aquí llegaste. Pero es porque estás buscando otra sensibilidad, otro horizonte de comprensión, otra forma de aproximarte a algo, ¿no? Sí, claro. Como de desestabilizar hasta ahora el mundo recibido, para ver si puede ser otra cosa. Ahí encontraría su vocación poética la poesía, ¿no? O sea, esa poiesis sería como desestabilizar lo recibido para ver si puede ser otra cosa. Yo creo que incluso ahí reside la dimensión política de la poesía, porque existe a veces la creencia de que porque tus poemas no hablan de socialismo, de comunismo, de fascismo, estás haciendo caso omiso a las injusticias del mundo, pero yo creo que no, justo en esta capacidad de desafiar o cuestionar al menos lo que hasta el momento se nos ha dado como verdad, está, o como supuesta verdad, o como status quo, o como lo que quieras, el nombre que le quieran poner, justo ahí está como la dimensión política, ¿no? No solo pues sí, de la poesía como creación. Eh, pues yo quería también preguntarte o que nos hablaras un poco sobre cómo fue el proceso de escritura de este libro, cuántos años te tomó, porque yo creo que estas múltiples facetas que se ven en la escritura y en el estilo de Adana Hus, pues no son así de que un día te despertaste y ya era esto y luego lo otro, sino que la poesía es una entidad viva. No, pues una entidad viva, o sea, como que creo que evoluciona al igual que evoluciona la percepción de uno, la manera de pensar de uno, las vivencias de uno, la madurez en los sentimientos de uno, y los contrastes se hacen más visibles una vez que están evidentemente expresados en el lenguaje, ¿no? O bueno, yo algo así percibí. Y pues eso, no sé si puedas comentarnos el proceso de escritura de esta obra. Creo que el proceso, por ejemplo, podríamos contarlo en dos momentos que son muy afectivos. El primero tiene que ver con una desilusión editorial de no querer publicar durante mucho tiempo, después de haber hecho 3 publicaciones colectivas, donde habían sufrido ciertas transformaciones los poemas por descuidos editoriales. Ok. Entonces, mm, una cosa es que pienses tú que el poema es provisional y otra cosa es que quede mutilado o afectado por un descuido editorial. Entonces, en realidad, como que decía, uno pasa muchas horas trabajando sobre estas cositas que parecen nimias, pero más bien estás siempre tendiendo a eliminar cosas, a borrar, como para aceptar que se publicara de cualquier forma. Entonces dije, bueno, lo mío no es publicar, entonces parto de esa desilusión. Pero después también, fíjate, aquí lo que me empuja al final sí hacer esta publicación, que
se aceleró hacia el verano pasado, o sea, este verano de este año, del 2024. Hay detrás de mi puerta algunas notas de gente a la que quiero mucho, que me acompañan mucho y que yo leo, y después me acordé que eso también me pasa con ciertos poetas y ciertos escritos a los que suelo recurrir y que siempre me acompañan. Entonces pensé que probablemente podía generar algo que acompañara a la gente con la que yo convivo o que quiero un montón, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, como dejarlo como eso, como una constancia de una palabra que puede estar ahí también acompañando momentos complejos o sensaciones que no son mías nada más y que creo que comparto con muchas personas, ¿no? Entonces ahí, entonces eso acelera la idea de producir un texto. ¿Qué espero nadie? Ahora te cuento justamente la materialidad ya del libro. Entonces, hay poemas muy viejos. Por ejemplo, voy a leerte uno que es uno de mis favoritos, que este poema pertenecía a un ejercicio de que en realidad, por ejemplo, eran 4 versos, y de esos 4 versos siempre había 3 palabras, y esas 3 palabras te llevaban a otros 3 poemas, y esos 3 poemas tenían a su vez 3 palabras que si seleccionabas una, o sea, te originaba muchas lecturas. La maqueta de eso lo hice así de manera manual, y eran muchas hojas regadas en el piso, y eso me sirvió para entregar un proyecto de una página de internet que me pedían en la universidad, ¿no? En un verano que teníamos que cursar medios de comunicación y cosas así. Entonces nos dieron cómo generar una página de internet. Mi ejercicio fue hacer un poema interactivo. Y de ahí solamente rescaté 2 versos. Y después me encontré unos versos de Carmen Villoro que sin esa intención los fui simplificando porque me parecía que tenían mucha palabrería, y al simplificarlos hacia el 2006 me doy cuenta que esos se pueden unir con los primeros 2 versos que hice, que había hecho como 2 o 3 años antes. ¿Me explico? Sí. Yo ya no estaba en la universidad para entonces, pero entonces ahí veo que los puedo juntar, y al juntarlos me doy cuenta que hacen sentido. Entonces estamos hablando de poemas que nacen entre el 2004 y 2006, más o menos, por ahí te estoy hablando de esto. Ese es el poema más viejo, pero probablemente los poemas como tal empiezan a surgir, la mayoría, bueno, la tercera parte de estos textos, que básicamente podrían ser la sección de Pequeños Adioses a mi padre, Oficios temporales, Cuadernos para ella, surgen cuando vivía en Atlacomulco. Viviendo en Atlacomulco, hay la posibilidad de publicar una plaquette en un círculo de escritores que había ahí, con los que yo empecé cuando llegué a vivir a Atlacomulco a mistear. Entonces ellos me dicen que puedo publicar algo, armo la plaquette, que eran más o menos entre 35, 37 poemas, no recuerdo bien. Y después me parece que el fondo que había para eso, como sucede en la política, desaparece y se queda ahí. Entonces vuelve la desilusión editorial, como bueno, pues no, en realidad lo mío no es publicar, y yo lo vuelvo a dejar ahí. Después me voy a vivir a la ciudad de Buenos Aires, y allá caminando empiezo en una tarde así como de mucha tristeza, desesperación en relación con ciertas decisiones de haberte ido a vivir a un país y todo ese rollo. Empiezo mientras caminaba hacia el cementerio de la Recoleta, en Barrio Norte, empiezo a hacer mentalmente ciertos versos. Entonces me doy cuenta que ese poema, esa plaquette que yo creí que estaba cerrada, no estaba cerrada. Entonces, justamente los 4 años de vivir en el autoexilio me dan para escribir nuevas cosas, además ya con nuevas conversaciones allá, y regreso, y de todas maneras no daba para publicarlo, o sea, no, hasta que probablemente hace como 3 años por ahí conocí a un amigo que tiene una editorial acá en Toluca, no vamos a decir quién para no herir susceptibilidades. Lo lee y me dice que le interesa,
pero yo después conozco los textos de su editorial y no me interesó el formato. Entonces dije, creo que no es para mí publicar. Sostenemos la desilusión editorial. Y después recuerdo que pues yo justamente en Guadalajara pertenecía al taller de Patricia Medina. Y es con Patricia Medina que había hecho, o sea, un amigo que murió en 2006, que se llamaba Augusto Medina Sandoval, que ya para entonces tenía textos, libros publicados, y después se publicaron 2 más post-mortem con todo lo que había dejado él. Es probablemente el primero que lee todo lo que yo llevaba escrito y me dice que eso merece por lo menos que pase por los ojos de un editor. Entonces yo conozco a Patricia Medina. Sobra decir quién es Patricia Medina, porque es una poeta de ya 77 años, me parece. Está por cumplir los 77 años, si no mal recuerdo. Y pues tiene muchos premios a nivel México, incluso Latinoamérica. Y tiene más de 32 obras publicadas, 17 poemas inéditos, según una versión de ella misma que hace un mes y medio estuvo acá de visita en Guamex, a propósito de un pequeño coloquio y homenaje que le hicieron en Guamex. Entonces, ella da esos datos ahí, los recuerdo, pero yo además he seguido pues, su trayectoria desde que la conozco, ¿no? Entonces, huelga decir quién es Patricia Medina. Cuando ella ve los textos me dijo que le interesaba. Me empieza a pedir textos, empiezo a ir al taller, a tallerear textos. Y bueno, ahí surge un poquito más esa aproximación más con el oficio de la escritura y el armado de poemas, ¿no? Ella siempre me dijo que quería que hiciera un libro en solitario, pero pues a mí no me urgía publicar como tal. O sea, como que toda mi escritura siempre la ganaba la filosofía, ¿no? O sea, como la escritura que hago para vivir y todo eso pues, está en la filosofía, digamos. Claro, ya Entonces, más bien pertenecía a como que con todas estas cosas que te quedas un poco en bronca en relación con tu experiencia en el mundo, era lo que estaba formando el material de estos escritos, ¿no? Esas preocupaciones, esas angustias, estos deseos, qué sé yo. Ahí estaba este juego del lenguaje, que yo no lo pensaba nunca como para mostrar. O sea, imagínate, venía de muchas experiencias de desilusión editorial, que yo decía, no, o sea, como que no, en realidad, y para mí había sido más fácil siempre encontrar acomodo para los textos filosóficos, ¿no? O sea, como que enviaba y listo, sí, sucedía, se publica, qué sé yo. Entonces, como que no, nunca tuve problemas con eso. O sea, como se fue consolidando un oficio de escritura filosófica y el poético más bien tenía un trato más como de lidiar personalmente como con ciertas, como con ciertos, no quisiera decir desahogo personal, pero como con ciertas crisis, que nunca sé exactamente si eran solamente, o sea, nunca tenía una idea de que solamente eran para mí, sino que como que en algún momento decía, tal vez algún día comparta esto, pero no, me explico, o sea, como que había esta ambigüedad en cuanto a esos textos, pero pues no estaba seguro. Entonces, al final me pongo a escribir cosas ya pensando en darle forma, y ya que entonces tengo en claro, rehago el contacto con Patricia Medina, le mando el texto, inmediatamente me dice sí, lo publicamos en Literalia, que es la editorial que ella tiene en Guadalajara, y a partir de ahí fueron correo va, correo viene, no pasa ni un mes y el libro ya estaba. Sí, fue muy rápido en ese sentido. O sea, ya no le hizo ninguna observación ni ninguna corrección a los textos. Así que, de hecho, le gustó mucho. Me sorprendió que tuvieras tan clara la separación de las 7 secciones. Y dije, sí, bueno, pues así fueron surgiendo los textos y ya los fui acomodando, ¿no? En ese sentido. Entonces, fíjate, perdón, te iba a leer el poema más viejo y quedó así. Ecos de manecillas me inyectan el siglo en las venas. Dentro de mí, otro mundo se hace tarde. Ese es el primero, ¿no? Ese es el poema más viejo y ese es uno de los que... Es el primer poema de oficios temporales. Y ese me gustaba mucho.
O sea, me gusta mucho porque es de los que, de todo lo que escribí, lo único que sobrevivió durante muchos años. Imagínate porque te podría mostrar como, no sé, muchos manuscritos que en realidad no creo que tengan ningún valor de publicación, pero es que eso sucede, ¿no? Uno tiene que escribir mucho para darse cuenta que en realidad es muy poco lo que merece, Ser visto. exacto, compartirse. Hay gente que no piensa eso. Pues es que, no sé, también ahí hay una, hay un escepticismo filosófico en el sentido de ponerlo todo en el decir, no tanto de decirlo todo, ¿no? No se trata de decirlo todo, sino ponerlo todo en el decir, lo cual a veces te lleva a decir muy pocas cosas. Puede ser. Tienes razón. A propósito de estas 7 partes que componen tu libro, ¿puedes hablarnos de cada una de ellas? Mira, en general yo tengo la idea de que no es bueno explicar los poemas, sino dejar que se expliquen por sí mismos. Y eso haremos, no quiero explicarlo. Exacto, Te puedo pero... contar anécdotas de cómo surgieron, Ajá, o sea, de pero como más hablarnos de manera general de cada parte que compone este libro y pues ya dejar al escucha pues la curiosidad de investigar, indagar al respecto. sí. Bueno, pues son en total 75 poemas, ¿no? De los cuales son 65 poemas como tales y 10 son viñetas, me atreví a llamarlas Sí, viñetas filosófico-poéticas. sí, O sea, pues el género en la poesía es muy maleable, ¿no? sí, claro. Entonces, 74 son rigurosamente míos y uno Ah, el de que, Rambo. ajá, el de Jambo, ese es un poema que me gusta un montón, tal vez ahorita se los lea, pero es mucho porque, me gustó mucho porque leí el texto directamente en francés, Sí, era una temporada en el infierno y me fui dando cuenta que fui subrayando versos donde me parecía que Rimbaud decía como, acto Rimbaud decía como cosas muy potentes. sí, claro. Entonces después, cuando empiezo a darme cuenta que los subrayados Tenían una los sub. empiezo a pasar en limpio, Ajá. porque hacía muchos, he hecho muchos ejercicios con la poesía que no es mía, como por ejemplo tomar textos que no son míos y, por ejemplo, hacerles otro final u otro inicio, o separarlos, o hacerlos como una especie de paréntesis, dejarlos de inicio y final, y en el centro contar otra historia. Muchas cosas, ¿no? Sí, Siempre claro. pasan con lo que otros hicieron porque pues, te impacta tanto que dan ganas de seguir haciendo cosas con eso. Entonces, lo de Acto Jambo me di cuenta que después los empiezo a transcribir y a la hora de hacer ya la traducción como tal en español, contaba en ese orden como la historia poética de Acto Jambo, desde que empieza a escribir hasta que termina de hacerlo. Entonces, lo único que hice fue como pulir un poco la traducción. Me acuerdo que por entonces justamente estaba estudiando el cuarto, quinto año de francés y La. sí, y la profesora que los estaba revisando solo me corrigió un verbo y en general me dijo que estaba todo bien, ¿no? O sea, ella revisó rigurosamente la traducción, no el sentido literario, Sí, porque yo de claro. poesía no sé nada, Claro. pero revisó que por lo menos la traducción tuviera sentido, ¿no? Y ya, finalmente así quedaron los versos sobre Jambo. Entonces, ese, digamos, es como acto Jambo en sus palabras, pero pues ya en español, ¿no? Está Digamos. bueno, ese de Rambo me gustó, la verdad. ¿Qué es eso? O sea, tiene la potencia de Jambo, que lo Ajá. traduces, pero es él mismo contando como su aventura poética, ¿no? Que duró 4 años Sí. básicamente. Y que imagínate condensar esa explosión poética que era Acto Jambo, me pareció una locura divertida. Bueno, entonces, así llegamos entonces pues a eso, a los 75 poemas, decía,
Que después, bueno, también hay un verso suelto, que es el pero nadie, que no me atrevo a llamarle un verso, es como un capricho gramatical ahí flotando Ok. en una página en blanco con un relato a pie de página, ¿no? Ujú. Eh, y eso es básicamente como la estructura, bueno, perdón, la composición en general. Pero nadie está compuesto, pues entonces decíamos de 7 secciones. La primera es Pequeños adioses a mi padre. Mi padre murió en 2009, pero pues un duelo nunca, no es automático, no se cierra, digamos, en un novenario, ¿no? Entonces, y finalmente me di cuenta que estos poemas, que son este intento de despedirme de mi padre, pues eran ese intento siempre fallido de contener una muerte, ¿no? O sea, una muerte no la puedes contener, o sea, va a ocurrir, pero hasta que te das cuenta y la aceptas o la dejas estar contigo, uno hace algo probablemente con la escritura, otros hacen otro con los oficios que tengan, ¿no? A mí me pareció que tenía que hacer eso. Y que había ciertas formas, también como decíamos hace rato, de la memoria poética, de desafiar hechos, que me permitían de alguna manera acercarme un poco a este adiós, no a la figura de mi padre, no tengo mucho que rehacer en cuanto a su figura, me pareció eh, pues una persona a la que quise un montón y que admiré que tuviera muy claros sus placeres, es alguien que tenía muy claro el cultivo de sus placeres y esa es la parte que probablemente me hizo admirarle más y probablemente haya pequeños diálogos reproducidos en algunos de los versos, ¿no? Hay algunos versos ahí que forman parte de esos diálogos, sobre todo hay uno que de la última semana que antes que él muera, tuvimos una conversación y él me dijo, mira, pues yo sé que a ti no te gusta como perder el tiempo, pero a veces me dice, eres como un poco triste para mirar las cosas, ¿no? Entonces yo quisiera decirte que para mí la tristeza es una pérdida de tiempo. Esto fue un Ya. mazazo terrible. Entonces, a partir de entonces, de que él muere y a la fecha, fui un poquito más consciente del tema del cultivo de los placeres, ¿no? Probablemente a partir de ahí se intensifica o se renueva un oficio que yo había aprendido desde niña, que era hacer pan con él, porque él era panadero y pastelero. Y después ahí comienza una búsqueda por la cocina, por convocar al placer a partir de la cocina, de hornear y después de otras cosas, ¿no? Pero es eso. Wow. Después aparece oficios temporales, que pues esta sección me permitía un poquito como adentrarte no sé si te das cuenta, pero bueno, obviamente sí, pero somos unos gusanos muy fácilmente de dañar, ¿no? En el sentido de cualquier cosita, o sea, por ejemplo, una basurita en el ojo nos complica todo. No sé, una gripe nos pone al borde de creer que es el Ujú. colapso, qué sé yo. 2, 3 grados de temperatura nos hacen dudar de todo, qué sé yo. O sea, entonces como atestiguar este oficio de estar acá vivo y como en el encuentro con esta situación del reloj, que puede ser cronopatológica o que puede ser pues divertida, ¿no? Por ejemplo, como dice Pacheco, el elogio de la fugacidad, de que qué bueno que hay unas cosas que se terminen. Entonces estaba interesante como ver, atestiguar, como estas, como decimos que hacemos cosas en el mundo, pero que siempre son como pasajeras, ¿no? Ah, Algunas quedan más, por más tiempo que otras. justo siento que oficios temporales tienen una cuestión muy relacionada con el tiempo y ahorita que utilizas a Pacheco para ejemplificar, yo pensaba en este relato de Cronopios y Famas de Cortázar de instrucciones para dar manecilla a un reloj, que con cierta desesperación sarcástica o sí es sarcástica, eh, pues explica esta cuestión humana de la desesperación de saber que la vida es como un contrarreloj
y todo lo que ocurre en medio, ¿no? O sea, como sobrellevar un poco esa angustia que le puede ser de manera humorística, de manera eh, sufrimiento, o sea, como que hay diversas maneras de habitarlo, pero al final es como si siempre estuviéramos de alguna u otra manera atados a pensar en el tiempo, ¿no? Sí, hay una idea jazzística de concepción en el tiempo de Cortázar, que cuando él piensa que el amor es un contratiempo, está pensando irónicamente como que probablemente uno podría estar al borde de la nada y cuando se te presenta el amor contradice un poco esta sensación, ¿no? Sí, De sí. la nada misma. Y bueno, se presenta así como, ¿qué pasó? Si yo estaba muy convencido del dolor, la soledad y todo, ¿qué pasó aquí, no? Sí, Entonces, claro. si hay esas ironías, no trabajo tanto con la idea de Cortázar del tiempo, No, no, solo lo usé sino, para ejemplificar, no sí, refiriéndome a tu texto, sino al sentimiento, como la sí, idea que existe en la humanidad o en la sensibilidad humana acerca de la angustia que genera. claro, hay una idea más, por ejemplo, si hay una lectura de aquí, ¿no? O sea, cuando uno escribe también es porque está investigando cosas. Sí, Entonces hay una concepción muy fractal del tiempo. O sea, obviamente, por ejemplo, cuando en física te das cuenta cómo Newton le heredó la idea de espacio-tiempo a Kant, pero después Einstein renueva, por ejemplo, la concepción de la temporalidad relativa, por ejemplo, en Ortega y Gasset. Para mí, más bien, esta concepción de la fractalidad del tiempo es la que opera en oficios temporales, ¿no? Que no son angustias tradicionales, sino que son angustias más bien que pueden estar operando en un micrositio, por ejemplo. wow. Rezos me pareció más. Es que, no sé, a mí me dio unas. O sea, se me hizo como este. Al inicio me dio una impresión un poco de José Revueltas, que también como que desprecia mucho la idea de Dios, desde una perspectiva sumamente realista, que dices de, no, pues con toda razón, mi brother, o sea, yo también. eh, Cuestionaría, ¿no? Esta concepción de Dios, pero ya hacia el final me dio más esta lectura sobre el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y cómo en este tiempo es muy difícil, a partir de tanta atrocidad y vacío que nos rodean, pensar en Dios o hasta se vuelve ingenuo, ¿no? O como, no sé, no diría que este reproche a Dios, aunque sí en algunos poemas logré ver ese reproche a la idea, no sé si a Dios como entidad o a la idea que se nos ha dado como de Dios, pero al final de cuentas como consecuencia, ¿no? Pues del lugar en el que, del tiempo y el lugar y los lugares en los que hemos habitado o habitamos. Mira, es muy chistoso porque, por ejemplo, en relación con el discurso de Dios, em, yo no sé, yo no podría considerarme ateo ni creyente. Ok. No tengo la fuerza para decir que Dios existe, ni tampoco me alcanza el interés para decir que no existe como tal. Pero sí hay un juguetoneo con las ideas de Dios y los efectos sociales que esto tiene. Ujú. O sea, para mí, si Dios existe o no existe, es lo menos relevante para mí. Ujú. Pero sí tiene efectos sociales, ¿me explico? O sea, Claro. sí ha dejado instituciones, sí hay gente tratando de hacer algo. Entonces, como en nombre de ese algo, eh, se, se manejan ciertas violencias. Entonces, creo que por ahí va rezos, ¿no? O sea, de pronto parece que hay una plegaria que se eleva, pero entonces tú dices, a ver, te estás imaginando que esta plegaria es lo que conviene pedir, pero a lo mejor lo estás haciendo desde una envidia tremenda, desde un coraje tremendo, y entonces como es horroroso, es atroz eso, ¿me explico? Es como cuando alguien en un partido de fútbol, o sea, imagínate lo ridículo que llega a ser esto, dice Dios, si gana mi equipo, esto, ¿no? Y entonces Dios así como diciendo, bueno, sí, vamos a favorecer este año a determinado equipo y a este no. Entonces, eso Ujú, sería
una imagen ridícula, ¿no? Claro. ¿Me explico? Bueno, pues a veces los rezos parecen estar compuestos de eso, como tener un favor completo, y ese favor completo pues puede estar repleto de las sensaciones más sórdidas, ¿no? Algo así. Entonces creo que esa parte de rezos también no era mi intención escribirla, pero pues tenía yo mucho material escrito. Entonces dije, o sea, como que no era algo que yo quisiera dejar ver, pero al final, como digamos, se formalizó, porque finalmente es algo que sí pienso, ¿no? Todo el tiempo. Y sobre todo ahora que han vuelto como estas ideas de ciertos estoicismos chafísimos del coaching ontológico, que no tienen nada que ver con el estoicismo, porque los estoicos en realidad eran un discurso de refracción del poder, o sea, en realidad era un cuestionamiento del poder, no era gente que se disciplinara simplemente para ser útil, ¿no? Claro. No, sí, o sea, ahorita ya hay como mucho vómito de ideas. Entonces también viene esto, y precisamente Rezos ya se formalizó como una intención política, de que la ultraderecha tiene al parecer su discurso cero en la idea de que hay una naturaleza humana, cosa que no existe, que es improbable, o en un sentido común, y todo eso siempre coincide con la idea de un Dios, entonces no hay nada más fraudulento que eso, ¿no? Entonces ahí mi intención también de desnudar ese discurso político y decir, bueno, pues esto es lo ridículo de invocar a un concepto de Dios. Ya hablar de la existencia o no, eso no me compete, lo que estoy ridiculizando en cierto sentido es esa idea política del uso de instituciones imaginarias, ¿no? Los relojes carecen de corazón, alquilan pulsaciones, calculan el tiempo que van descontando de las cosas. Los segundos son el cuándo de una sangre que no deja de accidentarse. ¿Qué nos puedes decir de evasiones? En Evasiones hay un coqueteo con algunas cosas que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? En Evasiones hay algo como que es como constitutivo a la existencia, evadir. ¿Qué evadimos? Pues básicamente que nos vamos a morir, ¿no? Entonces evadimos con un montón de cosas. O sea, como que intentamos darle sentido a muchas cosas, no está mal, pero la evasión es constitutiva de nuestra existencia, es un poquito tratar de acercarme a esa sensación terrible de eso, de a veces no saber bien que, a, qué estás, a qué estás llegando, ¿no? Me soñé antes del esguince y de los ligamentos rotos. ¿Qué porcentaje de cuerpo necesita la huida? Ahora con huir somos fieles, nos proponen un futuro, nos defendemos del futuro. Naufragios, es una experiencia directa con el lenguaje, ¿no? O sea, es un habérmelas con el lenguaje, es una constante problematización. Como, por ejemplo, a mí una cosa misteriosa es que un enunciado, si lo transformas en pregunta, te vuela la cabeza. Tú puedes decir, no sé, yo soy muy chistoso, ¿no? Y dices, yo soy muy chistoso. ¡Wow! Ese simple enunciado, convertido en pregunta, deviene una especie de hueco en el estómago, ¿no? Entonces es muy sintomático esto de que con el lenguaje parece que nosotros vamos llenando ciertos vacíos, en realidad a veces vamos horadando más el hueco, ¿no? Esta distancia entre nosotros y las relaciones con las cosas, no sé. Entonces naufragios tiene que ver. También es un poco una producción intencional con la idea de que pues, parece que todo está definido, que tendríamos que hacer en la vida, solo que lo hemos hecho mal. Y pues no es cierto, estamos un poco en esa experiencia de naufragar, ¿no? En ese sentido, como ir a tanteo, tratando de construir algo que pues no hay cuestiones definitivas, sino que más bien los rostros de otras personas nos van sugiriendo
qué hacer, cómo estar en el mundo, y eso me parece afectivamente mucho mejor que definir o tener la insensibilidad política de decir este es el sentido de las cosas y es lo que tendremos que hacer. Me parece que naufragar nos libera en todo caso de ser ese fraude, ¿no? De creer que somos seres acabados. De que la vida ya está escrita y nada puede ser diferente. Sí, además aunque estuviera escrita, qué aburrida, ¿no? Sí, toda la belleza que hay alrededor del naufragio. Sí, esa es una imagen también aterradora, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, pues el lenguaje es como guarecerse. Esos versos no son míos, son una idea de Marcelo Persia, un psicoanalista argentino, que fue pues mi profesor en posgrado allá en Buenos Aires. Y entonces dice que pues hay muchas cosas que son del lenguaje como este intento de guarecerse de un maremoto en una pecera, ¿no? Imagínate esta imagen, es tremenda, o sea, un maremoto es una cosa potente, inadministrable, incontrolable, y nosotros metidos en una pecera conceptual, así como de aquí estoy tranquilo. Entonces, bueno, esa idea. Cuadernos para ella. Sí, es una experiencia concreta del amor. Sí, del amor. Al inicio fue escrito pensando, la mayor parte de los textos fueron escritos pensados para una persona, pero pues no es la única persona que ha amado, entonces también hay otros 2 o 3 textos más para otras 2 personas de las que también probablemente en ese sentido de amor, pues no quisiera llamarlo romántico, pero pues vamos a llamarlo así por categorías rancias, tuve. Y son relaciones muy concretas, con personas muy concretas, y algunos de esos versos están nutridos de diálogos que tuve con esas personas, ¿no? Entonces ahí hay de pronto cosas retomadas de ciertas conversaciones y que pues después uno sigue escribiendo. Entonces es una experiencia concreta de relaciones con 3 personas. Ahí. Cuadernos para ellas. Entonces al inicio ese se llamaba Cuadernos para y tenía un nombre concreto. Ah, ok. Entonces después lo abría la experiencia de ella porque pues hay una ella más abstracta que puede ser o un él o un ella, ¿no? Un nosotros, qué sé yo. Más colectivo también para las diferentes posibilidades de amor, pero en este caso Cuadernos para ella se abre la posibilidad de eso, de el ser amado, ¿no? La sensibilidad amada más que el ser amado, la sensibilidad amada. No sé escribir, es solo que me desespera la demasiada realidad, la fantasía en ceros. No sé escribir, es solo que de mí se escapan los escombros de un acaso, los ensayos de una vida. La invención de la ternura probablemente sea el texto más difícil que tuve de escribir. Wow. Y se produjo en el momento más oscuro de mi existencia. Ese todos me gustaron, pero ese me resultó muy tierno, aparte muy sensible, ¿sabes? Claro, porque ¿qué te puede rescatar de ciertas sensaciones densas, de estados muy, muy, muy complejos que tienen que ver con emociones, no sé, no quisiera describirlas, con emociones, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y creo que la llave para producirlos tiene que ver con a quién están dedicados. Esa es la llave de la escritura. Cuando empiezo a escribir ese texto, pienso concretamente en Coy y Bianca. Coy y Bianca son 2 personas para mí que en su momento vinieron a rescatar la vida, ¿no? Uh-huh. Son 2 amistades que tienen un capítulo muy especial en mi vida y probablemente queriendo pensar algo para mí y para ellos, se produce la invención de la ternura, ¿no?
Pero la invención de la ternura fue un periodo muy especial. Te voy a contar la anécdota, porque aquí fue donde yo me metí en un jaque mate. Liz quería producir poéticas expandidas y me dijo, quiero invitar a un amigo, pero pues no le gusta leer sus textos en vivo, que no sé qué. Y le dije, pues, ¿por qué no le dices que te los mande? Le pones a otra persona a leerlos o ocúltalo y que pueda leer él. No, sí, pero pues no le gusta leerlos porque también, por ejemplo, pues siente que puede quebrarse a la hora de leer. Le digo, no, pues yo lo entiendo. Entonces que los lea otra persona o grábalo a él y después que aparezca solo su voz y lo hacen en condiciones más tranquilas para que no sé qué. No, sí, pero no sé qué. Dije, bueno, tu amigo, ¿qué? ¿No? Y entonces me dice, pues es que ese amigo es tuyo, maldita sea. Yo ya había propuesto todas las soluciones. Entonces ella quería hacer poéticas expandidas, con Ceci Juárez e invitándome a mí. Entonces ella quería hacer eso, por las poéticas expandidas con los visuales en la pared, Ajá. que eran las proyecciones pues de Super 8, 16, en ese entonces no me acuerdo si ya tenía VHS y los digitales, ¿no? Con el proyector y acetato también. Entonces, o sea, quería hacer todo eso. Esa vez iba a estar Amaresh, me parece que Arnulfus también, en los incidentales sonoros. Entonces tuve que empezar a producir pues ese texto específicamente para esa ocasión, ¿no? Entonces, en esos momentos estaba atravesando por momentos muy, muy complicados que me parecía que la única cuestión que podía suavizarlo todo era una invocación de la ternura, y que la ternura también es una forma de resistirse a la violencia aprendida. Entonces hay que inventarla en cierto sentido, porque lo que aprendimos culturalmente es la violencia, ¿no? Y la ternura merece ser inventada, no es como en la práctica de los débiles, sino requiere su inteligencia, su habilidad, Claro, su como fortaleza. así es, de alguna manera, como dice uno de los versos ahí, eh, algún día la ternura será el placer de los cuidados colectivos, ¿no? Contra la crueldad que nos obliga a desertizar un mundo que recibimos vivo. Entonces, no sé, pues para mí es un proyecto ético en ese sentido, o poético, ¿no? Si tú lo quieres ver así como eh, todo un trabajo de cuidados colectivos. Entonces, pensando un poco en la imagen de Coy y Bianca, que resonan muy fuerte en mí, que resuenan, siguen siendo dos personas que para mí tienen mucha fuerza. Es que pensar justamente en estas dos personas me da la llave para escribir, ¿no? Cómo quería yo regresar a el cultivo de una amistad y con qué fuerza. Y por eso también empiezan a aparecer más nombres en el texto, ¿no? Sobre todo Ah, al ese es final. precioso. Cuando lo leíste en la presentación me gustó mucho igual la armonía de los nombres. Y ese poema es muy bonito. Sí, el poema de cierre sí, es un poema que además es escrito prácticamente el mismo día de las poéticas expandidas. Me decía Liz, ya tienes el texto, ya tienes el texto. Y yo toda la mañana estuve dándole vueltas a cómo cerrarlo, porque a veces cómo cerrarlo es un conflicto, pero después fluyó en el sentido de decir, nada, es esto. Pum. Entonces de un tirón lo escribí. Probablemente para el libro tuve que rehacer solo un verso, nada más y ya. Wow. Para eso. Y listo. Pero prácticamente quedó. Toda la invención de la ternura el año pasado. Que no es el último texto que escribí. El último texto que escribí es de un desayuno que tuve acá con Iris, que me estaba diciendo que porque nunca había escrito nada para el pan. Entonces el último texto que escribí en realidad es un texto para el pan. Te lo voy a leer. O sea, porque le he dedicado muchos años de mi vida al pan, Sí, sí. prácticamente desde mi infancia, ¿no? Wow. Pero probablemente con más fuerza desde probablemente 2000, ¿qué te gusta? Que yo empecé a hornear por mi cuenta, puede ser 2006.
para la fecha, ¿no? Entonces dice, nunca receta, sino accidente, imaginación y tiempo, cuerpo de trigo y agua, presencia de sal, fruto de fuego, pan. Que para mí condensa mi experiencia con el pan justamente, ¿no? Eso, que no es una receta, para mí el pan siempre es eso como algo que surge un poco del deseo y que para mí los dos ingredientes más fuertes de un pan son la imaginación y el tiempo. También es lindo ese. Ese fue ese es había leído el más antiguo, el de Ecos de Manecillas, y el último en escribir fue ese, porque me dijo, nunca has escrito nada para el pan. Entonces ese día en el desayuno con ella le empiezo a decir, tengo una idea ahí nada más, y se le empiezo a decir y tal cual como se la dije. Después terminamos el desayuno, ella se va y yo ya me pongo a escribirlo y dije, listo. O sea, me fui a la computadora, lo escribí y creo que esa misma tarde o noche se lo envié a Patricia. Le dije, aquí está el texto terminado. Debo decir otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de Pero Nadie, o sea, es que tiene un prólogo de Patricia Medina, que para mí es impresionante que ella haya accedido, que el libro le haya gustado de una, o sea, lo leyó y yo pensé que se iba a tardar mucho tiempo en responderme, me contestó brevemente, me dijo que le había fascinado, o sea, que le había encantado. Y, en fin, pero eso, es decir, me encantó que le haya encantado, ese es el punto. A Patricia Medina, que es una persona que tiene más o menos 400 textos publicados en su editorial, ¿no? Entonces, algo de mirada editorial tendrá como para decir cosas que no le parecen, ¿no? Y entonces no me hizo ninguna corrección y le había gustado. De hecho, nunca he tenido correcciones por parte de Patricia Medina, lo cual a veces me da miedo. Le caes bien. Sí, puede ser. Pero, por ejemplo, otra cosa que me encanta es el dibujo de la portada, que es de Víctor Matos, un amigo brasileño que conocí en el posgrado en Buenos Aires, que él se dedica a las artes plásticas y se hace mucho fotografía y dibujo. Por ejemplo, es un dibujo que tal cual aparece en uno de sus cuadernos. Y al principio, cuando yo le di el texto para leerlo hace mucho tiempo, incompleto, me envió él otras propuestas de dibujos y como que no. Entonces yo le dije, no creo haber visto ya en tu cuaderno alguna vez esta idea. Y si no lo había visto en su Instagram, entonces revisamos que no lo hubiera dado él a alguien más para utilizarlo. Lo revisa y me dijo, no, no se ha utilizado, lo puedes usar, entonces listo. Es siempre pensé, o sea, este dibujo de portada creo que está pensado desde 2014 a 2015 y se quedó ahí ya como si en algún momento publicaba ese iba a ser más o menos. Pero después ya lo formalizamos probablemente hace como 3 o 4 años y le dije eso. Pues un día me preguntó, ¿ya publicaste? Y le dije, no, pues que no quería publicar como tal eso. Y luego también, bueno, pues a mí no me gustan las fotos mías, pero Amaresh hizo una foto mía que viene detrás del libro. Y ese día, por suerte, sonreí porque a veces tengo cara de culo, dice Bianca. Y entonces aparezco ahí sonriendo, me hizo reír mucho ese día. En fin. Bueno, está muy chido que compartas con nosotros, conmigo, tantos detalles sobre esta publicación que justo no solo desde lo poético es valiosa, sino por este trabajo conjunto, ¿no? Que implica el hecho de tener un libro físico hoy en nuestras manos y también como algo que a mí se me hace muy valioso de la poesía es esa cualidad de convertir la belleza en palabras y pues en estos libros, ¿no? No sé, en sí creo que el libro es un objeto demasiado bello. No sé, en sí contienen demasiada belleza por todo lo que hay detrás, ¿no? Del objeto. O bueno, al menos así yo lo veo. Y pues eso, quería, pues no me queda más que agradecer esta ocasión, este momento, esta conversación, el hecho de
todo lo que nos lleva a estar aquí esta noche compartiendo estas palabras también creo que es valioso. El texto fue presentado dentro de las novedades editoriales del Literalia en Guadalajara, la editorial es de Guadalajara, en el contexto de Liverfilia, que es un festival que se hace previo a la FIL con editoriales pequeñas de otros países que van hacia la FIL, que en el momento de estar llegando. Se hizo ahí entonces en Liverfilia, que lo dirige Patricia Velasco, hija de Patricia Medina. Y ahí y se hizo como la presentación oficial del texto, lo hizo Rogelio, olvido su apellido, lo hizo Rogelio, me envió el texto que me conmovió mucho su lectura. Nosotros hicimos una presentación una semana previa acá en Obscura, pero aunque no fuera la presentación oficial, fue la presentación oficial para nosotros, en el sentido de que ese día pudimos diseñar el espacio de la presentación. Entonces, pues tú lo viste, constó de una entrevista con Crisis, que él previamente había leído el texto, y esa como charla entrevista, después esta interpretación performática con Ari y Fátima, de esta como danza en torno a la interpretación del Pero Nadie, y finalmente por la lectura poética expandida con Liz, ¿no? Que hizo visuales conmigo en la lectura. Y creo que pues es un texto como muchos otros que se sostienen. Y las pizzas de nudo, pizzería, sí, de Dani. Amenizando el momento. Exacto, sí. Y creo que es un texto que trata de encontrar un pequeño lugar en esa tensión siempre del lenguaje entre el delirio y callar y mentir, ¿no? Y ahí la posibilidad de encontrar una sintaxis que pueda decir algo, más nada. Creo que el lenguaje siempre es un ejercicio interesante, a veces bello, a veces demencial, pero siempre tiene algo de interesante, entonces pues está chido trabajar, entender, explorar los límites incluso del lenguaje. Creo que es un ejercicio interesante para aquellos que encuentran placer en ello y la gente que aunque no lo explore lo disfruta, o sea, es una experiencia estética muy reconfortante, a veces introspectiva, a veces destructiva, quedará creo que en cada vivencia, en cada conciencia. Por suerte no es una sola cosa, ¿no? lo que sea, lo que pueda hacer. Y creo que también ahí está la belleza, ¿no? En que no es una sola cosa, en que puede ser cualquier cosa que se nos dé la gana. A veces no es tan así, como que a veces pensamos que nosotros hacemos algo con el lenguaje, a veces esto es nuestra sensación ególatra, pero más bien somos hechos por el lenguaje. Entonces a veces cuando decimos hago lo que quiero, no es exactamente lo que nosotros quisiéramos, sino lo que el lenguaje nos permite hacer. Entonces es una tensión siempre simpática, porque si nosotros pudiéramos hacer lo que a nosotros exactamente se nos ocurriera, sería atroz. Si quieren conseguir el texto, lo tengo yo, tengo las copias, por lo menos acá en Toluca, y pueden escribir arroba Danajus en el Instagram. Solo tengo esa red por ahora. Estaría bueno que cuando publiques esto, tal vez a la primera persona que te mande un mensaje a ti, le regalamos un... ¿Te parece? Es buena idea. ¿Te parece? Sí. A la primera persona que escuche esto y te mande a ti un mensaje. Un mensaje de constancia de que llegó hasta el final de este podcast y que escuchó y que te diga yo lo escuché y el código sea escuché a Danajus, así tal cual, escuché a Danajus de Pero Nadie, que te diga todo esto, escuché a Danajus de Pero Nadie, le revelamos uno, ¿te parece? Sí, es buena idea. Ya saben, dile fans. Manden su mensaje.
Pues muchas gracias, Adán. Gracias por el té, gracias por la plática, gracias por las experiencias compartidas y una noche más de chisme. Yo lo veo más como el contexto de un chisme que una vez que iniciamos, Nunca, hasta ahora por suerte no lo hemos no detenido, se ¿no? detiene, exacto. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que escuchan esto, que hacen posible que este proyecto siga viviendo. Y pues nada, pásenla chido. Hay un fantasma recorriendo este libro todo el tiempo, que es el fantasma jodidísimo del capitalismo. Ese está presente, pero aunque no está nombrado a veces, porque pues es algo a lo que me dedico investigar y escribir desde hace más o menos 15 o 18 años, ¿no? Nuestras posibilidades éticas frente a un etos del trabajo que parece que puso de rodillas al planeta entero y a la salud mental global, ¿no? Sí, pero pues bueno, todavía no se le ve final. Entonces no queda mucho que hacer. No queda mucho todavía, por suerte. Al menos puedes escribir y no escribir sobre algo que te gusta y no sobre algo que no te gusta, que pues ya es un pequeño triunfo, una pequeña victoria ante la vorágine de derrotas que conlleva el capitalismo. Sí, o por suerte no tendremos que juzgarnos en victorias y derrotas, pero sí más bien en las consecuencias a veces catastróficas y las posibilidades de la vida, ¿no? La dinámica capitalista es ganar, perder, no hay de Sí, más. por suerte no la vamos a subrayar.